Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título, vamos a continuar con esta tercera sesión de la asignatura de diseño de estructuras de acero en el tema de diseño de columnas, que corresponde a la unidad número 3. Entonces, en esta presentación lo que vamos a abordar es básicamente el tema de columnas compuestas, donde, tal como ya lo hemos platicado, las columnas compuestas son un conjunto de elementos que están concatenados de tal manera que puedan emular en cierta forma el comportamiento de las columnas macizas. Obviamente que hay subvariantes de las cuales también nosotros hemos conversado, como por ejemplo el límite que le corresponde a la relación de Beltrán para este tipo de columnas. En el caso de las macizas vimos de que ese límite era de 50, y en el caso de las columnas compuestas o espaciadas puede tener un valor de 80. Entonces, esta sería una de las variantes. Obviamente que también va a entrar en juego lo que es la metodología que nosotros ocupemos para calcular esta relación de Beltrán. Generalmente esta relación de Beltrán nosotros la asociamos no a la sección neta que obtenemos producto de, por así decirlo, la superposición de cada uno de los elementos que constituyen a la columna compuesta, sino más bien a las dimensiones del núcleo. Por esa razón es que les dejamos esta holgura, que es un poco mayor que para columnas macizas. Entonces, de tal manera de que uno de los principales objetivos que vamos a tratar de abordar en esta sesión va a ser desarrollar un ejemplo de cálculo donde obviamente ilustremos este aspecto. Entonces, que es prácticamente lo que vamos a proceder a hacer a continuación. Entonces, vamos a ir a esta memoria de cálculo donde tenemos el siguiente enunciado. Este cuarto ejercicio dice lo siguiente. En la figura se muestra la sección transversal de una columna compuesta, cuyo núcleo es de 20 por 20 centímetros y cuyas placas exteriores son de 5 centímetros de espesor. Además, este miembro deberá soportar una carga última de 114 toneladas. Determinar la máxima longitud permisible de la columna. Entonces, de antemano aquí tenemos un problema un tanto más interesante que lo que tal vez hemos estado abordando, puesto que nos piden un dato diferente. Ya no es simplemente el hecho de calcular la capacidad de carga de una columna o incluso dimensionar una sección transversal, sino que más bien nos piden, a partir de la información que se nos está brindando, cuál va a ser la máxima longitud permisible que le vamos a poder asignar a la columna cuyas dimensiones nos están dando. Entonces vamos a ver un poco los datos del problema. Para comenzar, ya nos dan de antemano las dimensiones de la sección transversal. No, por supuesto, nos dicen de que el núcleo, es decir, esta parte central que está aquí, va a tener unas dimensiones de 20 por 20, de tal manera que la profundidad del núcleo y el ancho del núcleo van a ser igual, y en este caso serían de 20 centímetros. Además de eso, el enunciado nos dice que cada una de las placas que forman parte en este caso, de la columna compuesta, van a tener un espesor de 5 centímetros, que es precisamente el dato que nosotros tenemos aquí. De tal manera que contamos con la información necesaria para poder encontrar, obviamente a través de una simple suma, lo que es la profundidad total y por supuesto el alma o ancho total de la columna. Simplemente en cada uno de los casos es sumarle dos veces el espesor de las placas, tanto obviamente para tomar en cuenta lo que es la placa superior en este caso y la placa inferior, y por supuesto la placa izquierda y la placa derecha respectivamente, de tal manera que solo tenemos que sumarle a las dimensiones del núcleo dos veces esos espesores de las placas para obtener cuáles van a ser las longitudes totales, que es precisamente lo que nosotros tenemos
en esta parte de aquí. De tal manera que el peralte y el ancho total serían de 30 centímetros, obviamente. Entonces, además de eso, el problema nos brinda la siguiente información. En primer lugar, el enunciado nos indica que esta columna va a soportar una carga última, en este caso la definimos como Q sub U igual a 114 toneladas fuerza. Además, el mismo enunciado, bueno, no el enunciado, sino el problema como tal, nos brinda la información del contenido de humedad, que en este caso es del 12%, por lo tanto consideramos que la madera está seca al ser menor que el 19%. Además, vamos a tener una temperatura de 90 grados Fahrenheit y un factor de efecto en el tiempo de 0.8. Obviamente que desde el momento en que nos hablan de el factor de efecto en el tiempo y desde el momento en que nos hablan de que va a resistir una carga última, ya sabemos de que estamos trabajando con la metodología LRFD. Además, el mismo problema nos brinda la información de el esfuerzo de compresión y el módulo de elasticidad de la madera que se está implementando. En este caso no nos indica explícitamente qué tipo de madera se está usando, si es de pino, si es de cedro o cualquier otra de las maderas que según el Reglamento Nacional de la Construcción pueden implementarse para fines estructurales. Entonces, además, dentro del gráfico del problema nos están indicando que la columna se va a encontrar empotrada en sus dos extremos, pero uno de sus extremos tiene la facultad de desplazarse. Entonces, de tal manera que haciendo uso de las tablas genéricas de los factores de longitud efectiva, nosotros podemos proponer el valor de K. En este caso vamos a hacer uso de prácticamente la tabla que hemos estado implementando en los ejemplos anteriores y por supuesto en este caso tendríamos que implementar este gráfico que tenemos en pantalla, donde tenemos exactamente esas mismas condiciones, doble empotramiento, pero con la facilidad de que uno de los extremos puede desplazarse. Entonces, para este caso, se supone que el factor de longitud efectiva que vamos a implementar es de 1.2, que es el factor que se recomienda para fines de diseño. Y es precisamente ese factor de 1.2 el que nosotros estamos colocando en esta parte. Entonces, prácticamente eso sería la información del problema. Vamos a comenzar a comentar algunos aspectos rápidamente. En primer lugar, vamos a hablar de las propiedades del material. Entonces ya vimos de que se nos está brindando la información del esfuerzo de compresión paralelo a la fibra y por supuesto el módulo de elasticidad, puesto que no se nos está dando explícitamente el dato del módulo de elasticidad mínimo, nosotros lo vamos a tomar como el mismo valor del módulo de elasticidad para fines de cálculo. De tal manera que el E mínimo en nuestro problema va a ser de 75.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y por supuesto el contenido de humedad ya es un dato que nos está brindando el problema. Nuevamente reiteramos que este contenido de humedad, al ser menor que el 19%, estaríamos tratando con una madera, una madera seca. Entonces, no hay que perder de vista que lo que nos están pidiendo es básicamente la longitud y ya tenemos la sección transversal, sabemos qué carga es la que se le va a implementar a la columna y por supuesto a partir de esa información y el resto de los datos que nos están dando como las propiedades mecánicas del material, nosotros vamos a tener que cuantificar esa longitud máxima permisible. Entonces, vamos a ver un pequeño esquema que lo vamos a ir comentando con bastante detenimiento, donde más o menos les resumo un poco de la manera en la que vamos a abordar este problema como tal. Entonces, en primer lugar, vamos a comentar algunos aspectos que ya prácticamente el enunciado nos está brindando.
Entonces, como les decía, lo que nosotros tenemos es una columna y por supuesto conocemos lo que en este caso la carga actuante que le está llegando a la columna, la carga última. Además de eso, nosotros hemos visto ya en varios ejemplos lo que es la ecuación de la capacidad de carga de una columna, que simplemente es multiplicar el F'C, que es el esfuerzo de compresión ajustado por el área de la sección transversal. Pero aquí podemos hacer hincapié rápidamente en algunos aspectos sencillos. En primer lugar, ya conocemos bueno, prácticamente la carga actuante y podríamos sustituir la capacidad de carga con el valor de la carga actuante dentro de la ecuación. De tal manera que, además, dado que ya conocemos las dimensiones de la sección transversal, podemos conocer el área. El único valor que no conoceríamos sería básicamente el valor de el F'C. Entonces, ¿qué significa? Que de esta ecuación nosotros podríamos perfectamente despejar ese valor. Es decir, que al final este F'C que tenemos aquí lo podemos obtener, bueno, prácticamente de los datos del problema, que esto sería como el esfuerzo de diseño que se desarrolla dentro de la columna producto de la carga externa, que en este caso es de 114 toneladas fuerza. Simplemente es un despeje, ¿verdad? Dividimos, bueno, mandamos a dividir el área y nos quedaría que el esfuerzo de compresión sería igual a la carga última dividido entre el área de la sección transversal, de tal manera que obtendríamos como dato este valor que está aquí. Y por supuesto, estos otros dos datos ya los conocemos. El Q último serían los 114 toneladas fuerzas y el área, por supuesto, es simplemente multiplicar la profundidad y el ancho total, que eran de 30, ¿verdad? 30 centímetros la sumatoria. De las dimensiones del núcleo más dos veces los espesores daban los 30 centímetros y por supuesto de esa manera vamos a obtener el área. Entonces, fíjense de que este es un valor que nosotros también lo pudiésemos aprovechar, dado de que a partir de los datos del problema podemos saber cuál va a ser ese esfuerzo de compresión de diseño requerido, producto de el área de la columna y por supuesto la carga que le está llegando. Entonces, además nosotros conocemos que el esfuerzo de compresión el esfuerzo de compresión ajustado se rige por una fórmula, ¿verdad? Que simplemente es tomar el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra y multiplicarlo por una serie de factores. Entonces, de tal manera que nosotros sabemos de que hay prácticamente todos los factores los podemos conocer con el simple hecho de tener el dato del contenido de humedad y de la temperatura, que es prácticamente los datos necesarios con los cuales ya contamos. Significa que con esa información nosotros podemos calcular el factor de humedad, el factor de temperatura, el factor de tamaño lo podemos conocer perfectamente porque solo depende de la profundidad. El valor de CI también lo podemos conocer, puesto que solo depende del parámetro mecánico y todos estos otros parámetros del LRFD, el de conversión de formato, el de resistencia y el defecto en el tiempo. El defecto en el tiempo es un dato que tenemos y el de conversión de formato y el de resistencia, que es el phi, es un valor que depende únicamente del parámetro mecánico que estemos evaluando, en este caso el esfuerzo de compresión. Significa que el único valor o el único parámetro que nosotros desconoceríamos sería el CP. Pero fíjense, al tomar el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra y ajustarlo por todos los parámetros excepto por el parámetro CP, obtenemos un dato que también nosotros ya conocemos, que simplemente es el F' asterisco. Ese F'C, ese F sub C asterisco es básicamente el esfuerzo de compresión ajustado por todos los factores excepto por el CP. De tal manera de que al final nosotros podemos resumir de que el F'C
también puede definirse como el producto del CP por el F sub C asterisco, ¿verdad? Porque se supone que el F sub C asterisco es lo que tenemos aquí arriba, que es el FC ajustado por todos los factores excepto por el CP. Significa que para que esta expresión se complete, yo necesitaría multiplicar el F asterisco por el CP, de tal manera que el F'C sería el esfuerzo ajustado. Pero ojo con esto, este factor o este esfuerzo ajustado por todos los factores excepto por el CP lo podemos conocer. Y este valor ya lo tenemos porque se supone que lo calculamos aquí. De tal manera que el único dato que desconoceríamos sería prácticamente el CP. Entonces, podemos conocer el F asterisco al cuantificar esta ecuación que tenemos aquí, cuyos datos prácticamente dependen de parámetros que ya conocemos. Significa que podemos dar por conocido también el dato de el F sub C asterisco. El F'C, ya vimos nuevamente en esta parte, lo calculamos, simplemente es dividir el Q último entre el área y ya tendríamos ese F'C o el esfuerzo de diseño. De tal manera que vamos a obtener aquí el valor de CP a través de un pequeño despeje, que es precisamente lo que se hace aquí. De tal manera que ese CP también podríamos calcularlo al dividir el F'C entre el F sub C asterisco. De tal manera que este parámetro ya lo daríamos por conocido. Y este factor de estabilidad C sub P sería como el factor de estabilidad requerido debido a las fuerzas externas que actúan sobre la columna. Y luego tendríamos que cuantificar el esfuerzo de compresión crítico. Entonces aquí viene en juego algo que es sumamente interesante, puesto que podemos observar de que al final el esfuerzo de compresión crítico va a depender, producto de los datos que ya tenemos, va a depender del CP y también va a depender del F sub C asterisco. Es decir, que si yo conozco el CP y conozco el F sub C asterisco, puedo saber perfectamente el esfuerzo de compresión crítico. ¿Cómo lo podemos visualizar? De una manera más sencilla, al ver las ecuaciones. Entonces nosotros ya hemos trabajado con la ecuación del cálculo del factor de estabilidad de la columna. Entonces, nuevamente podemos repasar. Se supone que ya conocemos el valor del factor de estabilidad. Se supone que también conocemos lo que es el valor de el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP, por supuesto. Entonces, dentro de esta ecuación ya conoceríamos todos estos datos. Y el valor de C es una constante que para maderas aserradas es de 0.8. Significa que también lo conocemos. Entonces, prácticamente, ¿cuál sería el único parámetro que nosotros estaríamos desconociendo? Sería el esfuerzo de compresión crítico dentro de esta expresión. Entonces, prácticamente al aplicar álgebra de matemática básica en esta expresión que tenemos aquí, en esta ecuación, podríamos despejar el FCE. O si no quieren aplicar álgebra, pues pueden utilizar algún método numérico, como el de falsa posición, el de Newton-Raphson o cualquier otro método numérico que puedan aplicar a esta expresión. Pero cuando estábamos viendo prácticamente la sesión número 1, yo ya les daba una expresión que en función de esos parámetros nos permitía calcular el esfuerzo de compresión crítico. Esa expresión, bueno, realmente yo la despejé manualmente y simplemente se la anexé. No la encontré en ningún reglamento. No sé si algún reglamento la contemplará directamente, pero ustedes pueden de igual manera hacer algo de álgebra, despejar el esfuerzo de compresión crítico y bueno, prácticamente deberían obtener esta expresión que tienen aquí, donde fíjense de que el esfuerzo de compresión crítico lo podemos obtener a partir de la información que les decía, puesto que el F sub C asterisco o el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra ajustado sin incluir el CP
es un dato que nosotros podemos conocer perfectamente. El CP se supone que también ya lo calculamos, simplemente dividimos el F'C entre el F sub C asterisco, de tal manera que el resto de los parámetros son conocidos, la constante C, nuevamente el CP, bueno, esta es la unidad, el CP también. Entonces prácticamente sería de sustituir todos los datos que ya se calcularon dentro de esta ecuación, de tal manera que obtendríamos por supuesto este resultado, que sería el esfuerzo de compresión crítico. Nuevamente vamos a regresar al gráfico. Entonces, de tal manera que, tal como lo indicaba aquí, el esfuerzo de compresión crítico también puede ser una función del CP o el factor de estabilidad, y por supuesto también puede ser una función del esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP o el F sub C asterisco. Entonces, además de eso, ¿por qué razón es que nosotros andamos buscando precisamente este esfuerzo de compresión? Porque si además de conocer el esfuerzo de compresión crítico, conocemos el módulo de elasticidad mínimo ajustado, que ya nosotros hemos visto varias veces cómo ajustar un módulo de elasticidad mínimo por los factores, los factores de diseño, pero aplicado a este parámetro mecánico o a esta propiedad mecánica del material. Cuando ya conozcamos estos dos datos, tanto el E mínimo como el esfuerzo de compresión crítico, nosotros podemos perfectamente encontrar la relación de Beltrán límite, producto de la solicitación externa de la carga que prácticamente se le va a impregnar a la columna. Entonces, ¿cómo sabemos de que a partir de esta información podemos encontrar la relación de Beltrán límite producto de las fuerzas externas que le están prácticamente llegando a la columna? Nuevamente, pues tendríamos que revisar un poco las ecuaciones. Entonces, tal como vemos aquí, en esta parte, fíjense, se supone que calculamos hasta este momento, eh, conocemos lo que es el esfuerzo de compresión crítico, ¿verdad? Producto de la ecuación anterior. Y además de eso, ajustar un módulo de elasticidad mínimo es un proceso sencillo. Solo es de ocupar las tablas y multiplicarlo por el E mínimo del material. Significa que el único dato que nosotros desconoceríamos sería el de la relación de Beltrán que tenemos aquí. De tal manera que al despejar esta ecuación podemos encontrar esa relación de Beltrán límite. Entonces, con esa relación de Beltrán límite, nuevamente vamos a ir a esta parte. Si ya conocemos la relación de Beltrán límite, podemos saber cuál es la longitud máxima. ¿Por qué razón? Muy sencillo, sabemos de que la relación de Beltrán límite, o la relación de Beltrán, mejor dicho, es igual a el factor de longitud efectiva multiplicado por la longitud no arrastrada dividido entre la dimensión más pequeña, en este caso, de la columna. Y por supuesto, por tratarse de una columna compuesta, trabajamos con el núcleo. Entonces, la mínima dimensión, de tal manera que aquí podemos despejar la longitud y obtener, por supuesto, ese valor. Fíjense que se supone que si conocemos lo que el esfuerzo de compresión crítico y el E mínimo, encontramos el valor que le corresponde a, bueno, prácticamente la relación de Beltrán límite. Entonces, en esta ecuación podríamos dar como dato o definir como dato la relación de Beltrán. Además, se supone que el factor de longitud efectiva ya lo conocemos. Simplemente depende de las condiciones de apoyo de la columna. Y esto sería prácticamente una de las dimensiones de la sección transversal, de tal manera que otro dato que conocemos, porque el problema ya nos está brindando esa información. De tal manera que el único valor que desconoceríamos sería el valor obviamente de la longitud. Entonces podemos despejarlo, simplemente la dimensión de la sección transversal pasa a multiplicar, el K pasa a dividir y tenemos la longitud máxima.
y prácticamente ahí daríamos por finalizado el problema. Entonces, de esa manera es que vamos a regir los cálculos, pero en términos generales es necesario que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente ahora vamos a comenzar a cuantificar cada una de esas etapas. Entonces, vamos a ver primero el cálculo del esfuerzo de compresión de diseño. Entonces, se supone que esto era lo que les decía. Tenemos por una parte la ecuación de la capacidad de carga, ¿verdad? Donde decimos que Q va a ser igual a el F'C multiplicado por el área, pero aquí vamos a partir de esta hipótesis. Vamos a asumir que la capacidad de carga la vamos a igualar a la carga última actuante y por supuesto se supone que el área de la sección transversal ya la podemos conocer, ¿verdad? Porque en las propiedades geométricas, bueno, mejor dicho, en los datos del problema vimos de que ya teníamos los datos necesarios para calcular lo que es el ancho y el peralte total que va a tener esa sección transversal. De tal manera que al superponer esos valores, los valores del núcleo con las placas de madera, nos daban de 30 centímetros, tanto en profundidad como en ancho. Entonces, al multiplicar 30 por 30, obtenemos este valor de 900. Y por supuesto, al hacer la sustitución en esta expresión, sabemos de que este Q va a ser de 114 toneladas fuerza, que las podemos pasar a kilogramos al multiplicarlo obviamente por 1000. Entonces, prácticamente tendríamos que hacer el despeje. Conocemos la carga actuante, conocemos el área, despejamos el esfuerzo de compresión de diseño, que es precisamente lo que se hace aquí. Simplemente es mandar a dividir en esta parte el área. Entonces, y es lo que tenemos aquí. Y ahora solo sería sustituir valores. Los 114.000 kilogramos fuerza dividido entre los 900 centímetros cuadrados y eso nos va a dar este valor de 126.67 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. De tal manera que con este valor se supone que lo que vamos a proceder a hacer es calcular el CP. Entonces, pueden retroceder el video para que miren esa parte de la explicación. Entonces, pero para calcular el CP, lo primero que necesitamos conocer es el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir obviamente el CP, que según la ecuación es ese F sub C asterisco, que es el que se ocupa para, bueno, prácticamente meter ese valor dentro de la fórmula del factor de estabilidad de la columna. Entonces, y es precisamente lo que vamos a determinar, pero si vamos a ajustar un esfuerzo de compresión, obviamente que necesitamos calcular todos los factores, y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Entonces, fíjense que a partir del dato de la profundidad total de nuestra columna, encontramos de que es aproximadamente 11.8 pulgadas. En este caso pasamos los 30 a los 30 pulgadas, los 30 centímetros a pulgada y vamos a obtener este valor. Entonces tendríamos que buscar precisamente el rango de valores donde obtendríamos ese 11. De tal manera que ese 11.8, de tal manera que estaríamos en este rango, ¿verdad? Entre 10 y 12, pero observamos de que tanto para 10 como para 12 el valor del factor de tamaño resulta igual a la unidad. Significa que al final todos los valores intermedios van a tener también exactamente lo mismo. De tal manera que el factor de tamaño que le vamos a aplicar a esta columna va a ser de 1. Entonces ya tenemos el factor de tamaño. Luego hablaríamos de el factor de servicio húmedo, que en este caso sería obviamente de 1, puesto que el contenido de humedad es menor del 19% y la madera por lo tanto está seca. Entonces prácticamente trabajaríamos con el valor de 1. Por otra parte tendríamos que buscar el factor de temperatura. Entonces en el caso de nuestra madera, dado que está seca,
Y además de eso, la temperatura está por debajo de los 100 grados Fahrenheit, puesto que el valor es de 90. El CT que vamos a usar o factor de temperatura sería igual a 1 también. Seguimos avanzando. Luego tendríamos que encontrar el factor de corte. Entonces, para el esfuerzo de compresión, paralelo a la fibra, el factor de incisión sería igual a 0.8. Continuamos avanzando. Y nos quedaría aquí el factor de conversión de formato, que para el esfuerzo de compresión es de 2.4, y el factor de resistencia, que para este parámetro mecánico es de 0.9. Entonces prácticamente ya tendríamos esos dos valores y solo nos quedaría a comentar tal vez un poco lo que es el lambda, ¿verdad? Sabemos que el lambda es el factor de efecto en el tiempo y ya el problema nos lo daba como un dato. De tal manera que las posibilidades que tenemos para este lambda que estamos trabajando sería prácticamente la combinación de carga tradicional en las configuraciones gravitacionales, en este caso es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, o tal vez tendríamos esta combinación de aquí. Entonces, prácticamente el lambda, como les decía, es un dato del problema, nos decía que ocupáramos un factor de efecto en el tiempo de 0.8. Y finalmente ya disponemos de todos los factores para cuantificar ese SF sub C asterisco de esta fórmula, que es el esfuerzo ajustado de compresión, sin incluir, por supuesto, lo que es el CP. Y es precisamente lo que se hace en esta parte. De tal manera que todos son datos conocidos. Este es el esfuerzo de compresión, prácticamente depende de la madera. Y estos otros factores se supone que los acabamos de proponer, bueno, o de definir, mejor dicho. De tal manera que al hacer la sustitución, nuevamente repito esto, que prácticamente lo vengo comentando siempre alrededor de estas series, vayan siguiendo los cálculos manuales, cada una de las operaciones vayan haciéndolas, para que por supuesto se vayan familiarizando con el procedimiento. Entonces, en este caso, al sustituir esos valores, nos va a dar un esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP de 152.06 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero ¿por qué razón andábamos haciendo esto? ¿Por qué razón estábamos haciendo esto? Porque necesitábamos calcular el CP. Y los datos necesarios para calcular el CP para este problema, que sería el factor de estabilidad requerido, eran el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP y el esfuerzo de diseño requerido, que son dos datos que hasta esta parte ya conocemos. Y es precisamente lo que vamos a hacer en esta parte. Prácticamente solo vamos a comentar un poco esto. Esta era la ecuación que les comentaba prácticamente en la parte inicial, donde les decía de que el FC, el FC', que es el esfuerzo de diseño, va a ser igual, obviamente va a ser igual a el CP multiplicado por el FC asterisco, que es el ajustado por todos los factores excepto por el CP, obviamente. Entonces, dado que este factor lo acabamos de calcular en el paso anterior y este ya lo teníamos cuantificado, solo nos quedaría despejar el CP, de tal manera que vamos a obtener un CP de 0.83 o 0.833. Entonces, obviamente que tenemos que cuidar que este factor esté por debajo de la unidad, tal como sabemos, es un dato que está acotado. Entonces, ya disponemos de toda la información para proceder a calcular el esfuerzo de compresión crítico, que es precisamente lo que hacemos en esta parte. Entonces, este es el esfuerzo de compresión ajustado por todos los factores excepto por el CP,
El CP ya lo acabamos de cuantificar, nos dio de 0.833 y esta constante C es de 0.8. De tal manera que al sustituir todos los valores que ya conocemos, vamos a obtener un esfuerzo de compresión crítico requerido de 253.01 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, aplicando la fórmula que ya habíamos comentado, que es prácticamente esta que tenemos aquí. Yo les dije que la había despejado de esta ecuación que generalmente nos brinda el reglamento. Por eso al comienzo de prácticamente esta serie yo les dije, en algún momento es posible que necesitemos esta fórmula, porque hay problemas de aplicación como este en la que prácticamente es necesario tener el esfuerzo de compresión como una función del factor de estabilidad y, el esfuerzo de compresión crítico como una función del factor de estabilidad y el esfuerzo de compresión ajustado. Bueno, prácticamente con esta información yo les decía, si tenemos el esfuerzo de compresión crítico y calculamos el módulo de elasticidad mínimo ajustado, podemos encontrar la relación de Beltrés máxima para la demanda de compresión a la cual va a estar sometido el miembro estructural. Entonces, ¿qué es precisamente lo que vamos a hacer a continuación? Entonces, necesitamos primero calcular el módulo de elasticidad mínimo ajustado. Y es precisamente lo que hacemos en esta parte. De tal manera que vamos a comenzar con el cálculo del factor de servicio húmedo. Entonces, obviamente el factor de servicio húmedo de antemano va a ser igual a 1, puesto que la madera está seca, dado que el contenido de humedad es menor del 19%. Luego tendríamos que definir el factor de temperatura. Entonces, tanto para madera seca como para madera húmeda ocupamos esta fila. Y por supuesto, dado que la temperatura está por debajo de los 100 grados Fahrenheit, tendríamos que ocupar un CT de la unidad, tal como vemos en la tabla. Luego tendríamos el factor de incisión, que para este parámetro de mínimo es igual a 0.95. Y el factor de rigidez al pandeo, que se aplica para miembros de armadura, va a ser igual a la unidad en este caso. Luego tendríamos finalmente el factor de conversión de formato, que para el E mínimo es de 1.76 y bueno, el factor de resistencia, que para el E mínimo es de 0.85. De esta manera obtendríamos todos los parámetros necesarios para poder ajustar el módulo de elasticidad mínimo. Y es precisamente lo que nosotros hacemos aquí. De tal manera que si ustedes sustituyen cada uno de estas variables, el E mínimo era un dato que, si no mal recuerdo, creo que era de 75.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y estos factores los acabamos de definir. Si sustituimos, nos va a dar un valor de módulo de elasticidad mínimo ajustado de 106.590 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. De tal manera que ya tenemos la información necesaria para poder calcular la relación de Beltrés requerido, la relación de Beltrés máxima, que se puede obviamente desarrollar en la columna a partir de el esfuerzo de, bueno, mejor dicho, a partir de la demanda compresión a la cual va a estar sometida. Puesto que para la relación de Beltrés los únicos datos que necesitábamos eran el módulo de elasticidad mínimo ajustado y bueno, también el otro dato que ya habíamos calculado, que era el esfuerzo de compresión crítico, que es precisamente lo que hacemos en esta parte. Entonces, de la ecuación del esfuerzo de compresión crítico sabemos de que este valor va a ser igual a 0.822 multiplicado por el E mínimo ajustado dividido entre la relación de Beltrés elevado al cuadrado. Entonces prácticamente de esta expresión lo que hacemos es despejar la relación de Beltrés, puesto que los otros datos son conocidos. Entonces, al despejar la relación de Beltrés, obviamente que
simplemente aplicar álgebra, ¿verdad? La relación de Beltrés al cuadrado pasa a multiplicar, el esfuerzo de compresión crítico pasa a dividir, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la expresión y obtendríamos esta, esta fórmula. La relación de Beltrés sería igual a 0.822 del módulo de elasticidad mínimo dividido entre el esfuerzo de compresión crítico y le aplicamos raíz cuadrada a esa operación. De tal manera que al sustituir estos dos valores que ya conocemos, vamos a obtener que la relación de Beltrés, en este caso la relación de Beltrés crítica requerida o máxima, sería de 18.609 unidades adimensionales, por supuesto. Y nuevamente, les indico esta explicación, ya nosotros bueno, prácticamente ya la dimos, entonces pueden revisarla, pueden retroceder el video unos minutos anteriores eh, para que, bueno, prácticamente observen por qué razón es que necesitábamos esta relación de Beltrés, porque a partir de la relación de Beltrés podemos obtener la longitud, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en el caso de la relación de Beltrés, nosotros sabemos de que es igual a la longitud, bueno, el factor de longitud efectiva multiplicado por la longitud no soportada o no arriostrada de la columna. No nos están hablando en ningún momento de arriostramiento, por lo tanto, significa de que esta longitud L sería esa longitud máxima que nosotros vamos a proponer. Entonces, y por supuesto, eso lo dividimos entre, en este caso, el valor más pequeño del núcleo, que era donde podríamos ver esa nueva metodología o esa nueva manera de abordar el problema, que en este caso no vamos a trabajar con la sección neta, sino únicamente con el núcleo. Entonces, en esta parte seleccionamos cuál es el valor menor, puesto que obviamente que a menor dimensión de la sección la relación de Beltrés sería más grande, por ende sería más crítica. De tal manera que obviamente en este caso da igual, puesto que las dimensiones del núcleo son las mismas, son de 20 centímetros, y solo nos quedaría hacer un pequeño despeje. La relación de Beltrés la acabamos de calcular, nos dio 18 puntos y algo. El factor de longitud efectiva acá es de 1.2 y ya conocemos las dimensiones de la sección transversal, entonces ya sabemos de que este resultado va a dar de 20 centímetros, de tal manera que solo nos queda aplicar un poquito de álgebra nuevamente. Los 20 centímetros pasan a multiplicar al 18 punto y algo de la relación de Beltrés y lo dividimos entre 1.2 de obviamente el factor de longitud efectiva, o simplemente hacemos el despeje tal como vemos en esta parte de aquí. De tal manera que la máxima longitud va a ser igual a la relación de Pelté de 18 multiplicado por los 20 centímetros dividido entre el valor de K, que es de 1.2, y eso va a dar una longitud máxima de 3.1 o 3.101 metros. Entonces, prácticamente esta es la máxima longitud que va a poder desarrollar la columna de tal manera que va a soportar la carga de 114 toneladas, si no me lo recuerdo. Entonces, a partir de esa longitud nosotros podemos proponer otro. Obviamente que tenemos que proponer una longitud más pequeña. En este caso, pues no di una holgura tan grande y coloqué 3 metros, propuse 3 metros. Obviamente que si esta longitud propuesta es menor que la máxima, vamos a cumplir en resistencia. Y por otra parte, tendríamos que revisar obviamente la relación de Beltrés nuevamente. De tal manera de que esta relación de Beltrés, aparte de que cumpla esta longitud con la resistencia, tenemos que cerciorarnos de que no excedamos el valor de 80, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que la relación de Beltrés la vamos a calcular a partir de las dimensiones del núcleo. En este caso nos da una relación de Beltrés de 18, eso es muchísimo menor que 80, y también cumplimos, bueno, prácticamente en la revisión de las dimensiones. Tanto en resistencia como en la verificación del Beltrés cumpliríamos.
Entonces, prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.